Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Alba Guzmán, que es cofundadora de Rosa Parks. Diréis vosotros, ¿qué es Rosa Parks? Bueno, para no hacer spoiler, diré que Rosa Parks es una agencia rompedora por la temática y por el propósito, ya ahora explicaréis y entenderéis bien, por el propósito y el objetivo que tiene. Algo diferente y que muestra un poco lo que yo siempre digo en clase, que la tendencia publicitaria es, y ya dejo ahí el pi para que vosotros rellenéis por lo que en clase decimos, ¿no? Pero en definitiva, ver cómo la publicidad ha cambiado su paradigma y hay una tendencia clara y en alza que apuesta pues, por cosas diferentes a lo que apostaba. ¿Y por qué estoy haciéndolo así tan en adivinanza, Alba? Pues porque yo quiero que seas tú la que me digas qué es Rosa Parks y por qué surge. Pues bueno, primero de todo, muchas gracias Maite por invitarme y muchas gracias a todos vosotros y todas vosotras que seguramente me veréis y estaréis preguntando lo mismo que ha dicho Maite. Pues ahí voy. A ver, primero os voy a explicar un poquito de mi trayectoria para que entendáis el porqué de Rosa Parks, ¿vale? Yo soy una profesional de la publicidad y el marketing que he trabajado más de 20 años en multinacionales de la publicidad, en concreto en el grupo Publicis, que como ya sabéis es uno de los 3 grupos a nivel mundial donde tiene más número de empleados y empleadas, más oficinas, etcétera. He trabajado con equipos multidisciplinares, tanto en España como en otros países, llevando marcas míticas, pues como Carrefour, Toyota, L'Oréal, etcétera. O sea, os hablo de lo con motivo y con causa de qué se hace y cómo se ha hecho en el mundo de la publicidad. Llega un momento en mi trayectoria profesional que encuentro que a la publicidad le falta un para qué, ¿vale? Sí, evidentemente, pues para vender más, para persuadir, para mejorar la cuenta de explotación de las marcas, etcétera. Pero me doy cuenta de que le falta una parte de humanidad. Entonces, como soy curiosa intelectualmente, pues aunque tenga la edad que tenga, yo me voy a Estados Unidos y me apunto a la universidad. Y tengo la gran fortuna de irme a Harvard. Y es allí donde descubro, porque Harvard está en Boston, es donde descubro que que está la Agenda 2030, es el epicentro de la filantropía y que hablan del capitalismo consciente. Es decir, sí que hay que, evidentemente, tener un progreso económico, hay que tener un beneficio económico, pero eso se debe balancear con un impacto positivo, es decir, hacer algo, devolver una parte a la sociedad de esas ganancias que la sociedad te permite obtener. Y allí gurús y allí realmente empresarios, gente realmente como muy poderosa, muy potente, está realmente promoviendo esto. Y es cuando yo vuelvo a Barcelona, que soy de allí, y digo, es que esto tiene que cambiar. ¿Y cómo voy a poner a mi empresa? Quiero hacer una empresa totalmente diferenciada. Quiero hacer 2 cosas. Por un lado, quiero hacer que las marcas conecten con sus audiencias y con sus públicos y en valores, pero por otro lado también que sean rentables. Quiero buscar ese equilibrio. Para mí, rentabilidad y el hecho de que tengas un propósito son 2 caras de la misma moneda. Y por otro lado, me gustaría con la actividad de la agencia que pudiésemos de alguna manera influir en el resto de agencias y actores del sector de la publicidad, del marketing y de la comunicación y decirles, señores y señoras, vosotros también sois influyentes. Vuestros clientes depositan en vuestras manos sus estrategias empresariales de comunicación, de publicidad y de marketing. Entonces, ya que lo hacen, tenemos la obligación de ser agentes del cambio e intentar realmente conseguir esta doble cosa, rentabilidad, notoriedad, y por otro lado, intentar hacer el bien, ¿no? Y con esa idea montó Rosa Parks. ¿Y por qué se llama Rosa Parks? Y aquí un poco cierro el círculo con el que antes Maite me preguntabas. Ya sabéis, Rosa Parks, no sé si lo sabéis, supongo que todo el mundo sabrá quién fue ella. Fue una señora muy destacada del siglo XX porque fue la madre de los derechos civiles en Estados Unidos, que estuvo trabajando con Martin Luther King, que aquí sí que lo conoceréis bien, y fue famosa porque inició realmente esta revolución un día que venía muy cansada de trabajar. En aquella época se segregaban a las personas de color, los negros, y a las negras de la gente blanca. Y, por ejemplo, tenían bares diferenciados, peluquerías, etcétera, y también los autobuses. Y la obligación de que cuando subiese una persona blanca, que se podía subir a todos los que quisiera, ceder el asiento. Pues la señora con su no
se rebeló ante esa situación y empezó aquí la marcha por los derechos civiles en Estados Unidos. Una gran inspiración para nosotras y esa es la razón por la cual la agencia se llama así. Una agencia maravillosa que apuesta por el propósito de marca, que es como ahora se denomina lo que sería una publicidad ética y responsable con las personas y con el mundo. Eso es el elemento central de un vídeo maravilloso. Yo animo a todos a que busquéis Rosa Parks, os sale pues creo que como en la primera o segunda búsqueda en Google, y hay una pestañita que pone manifiesto en el que hay un vídeo que no podría explicar porque es maravilloso, impactante. Bueno, enhorabuena por ese vídeo y en el que ponéis de manifiesto la importancia de las personas como ser humano y la importancia del mundo y de cuidar tanto a unos como a otros dentro de lo que te decías tú de este capitalismo, podemos decir, pues sostenible o no, en el que estamos intentando trabajar y no sé si estamos más lejos o más cerca, pero ahí vamos. Entonces, me gustaría que me contaras, ¿por qué motivo elegisteis eso, el ser una agencia que se dedica al propósito de marca? Porque aunque es verdad que hay una tendencia publicitaria en la actualidad, ¿no? En pro de justamente eso, que por eso ha aparecido ese concepto de propósito de marca, pero es verdad que os habéis especializado y habéis nacido por y para ese propósito de marca. ¿Por qué especializaros solo en eso? La verdad es que nosotros somos una agencia que es especialista y es experta en el ámbito de la publicidad y la comunicación y lleva la creatividad en el corazón. Pero sí que como propuesta de valor nosotros queremos, y de hecho nos pasa, trabajar con marcas que tienen un propósito definido. ¿Qué entendemos como un propósito de marca? Es la razón de ser de la marca más allá del beneficio económico. ¿Para qué está aquí una marca? Pues muchas, desgraciadamente, todavía siguen diciendo, pues para vender más. Vale, pues hay cada vez más un grupo de marcas que están aquí no solo para vender más, sino para dar respuesta pues, a una necesidad, para aportar una solución a un problema concreto, para hacer un bien, para regenerar, porque entienden que al final, si la sociedad colapsa, ellos se quedan sin clientes. Con lo cual, aunque sea desde un punto de vista egoísta, las marcas que tienen un propósito realmente son marcas que son humanas porque quieren conectar más allá de un valor funcional, que sería el para qué sirvo. Más allá de un valor emocional, ay, que me mola esta marca o... No, 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 es que quieren conectar en valores. Y hoy en día a la sociedad le preocupan muchas cosas. Le preocupa el cambio climático, le preocupa la brecha generacional, le preocupa el edadismo, le preocupa, pues realmente salimos a la calle y los derechos de las personas del colectivo LGTBI, le preocupan los derechos de las personas con discapacidad. Somos sensibles a toda una serie de temas que realmente queremos que las marcas se hagan eco también de ese problema. Queremos que las marcas sean activistas porque pueden. Exigimos y los consumidores y las consumidoras nos estamos dando cuenta de que cada vez que compramos, votamos. Entonces, si yo escojo una marca respecto a otra marca, pues en mi tierra, por ejemplo, hay unos yogures que se llaman yogures Lafayette. Y entonces, cuando tú hablas con el fundador, aparte que son unos yogures buenísimos, y riquísimos y sanísimos, los yogures es una excusa para dar trabajo a personas con discapacidad intelectual. Podía haber hecho cualquier otra cosa. Estaba en una zona con vacas y leche, hizo yogures. Entonces, esa marca tiene realmente una capa de credibilidad, una capa de notoriedad, una reputación que no tienen otras marcas de multinacional o que invierten muchísimo más dinero en publicidad. Entonces, es muy interesante para las marcas el hecho de tener un propósito, porque el propósito te guía a la publicidad, te guía a la comunicación, es como un faro. Hay muchísimos estudios encima de la mesa que ponen en evidencia que las marcas que tienen un propósito venden más que las marcas que no lo tienen. Simplemente tenemos que mirar Unilever, lo dice el CEO de Unilever. Las marcas que tienen, por ejemplo, los yogures, los helados Ben Jerry's, los Osanex, son marcas que son de Unilever. Venden mucho más que las marcas que no tienen un propósito. Estas lo tienen. Capearon mejor la pandemia, atraen más al talento. Hay estudios, por ejemplo, de World Economic Forum que indican claramente
que el propósito ya es la segunda razón para, después del salario, para atraer y fidelizar a las personas a que trabajen en determinadas empresas. Porque la gente quiere que su trabajo sirva para algo. No para que alguien se haga rico, sino para algo más, algo que les llene, ¿no? Entonces, al final, el hecho de tener un propósito también estimula la innovación. Yo pongo un ejemplo que es clarísimo, que es SEAT. SEAT hace 10 años no tenía propósito, tenía una misión. La misión está más centrada a lo que es el marketing. Quería ser la empresa española de coches que más coches vendiera. Bueno, bien, respetable. 10 años después, SEAT tiene propósito. Y su propósito es ser la empresa española que resuelva de una manera más efectiva los problemas de movilidad de los ciudadanos y las ciudadanas. Y por eso, con ese propósito, innova, porque el propósito también es un motor de la innovación y saca la línea de patinetes y de motocicletas eléctricas de la marca Mo, que son SEAT, por ejemplo. Si tú te quedas en la misión, venderás más. Si tú te mueves al propósito, te abres a la innovación, te acercas a los problemas y como quieres intentar resolver los problemas, esto es lo que te permite a ti progresar. Propósito no es buenismo únicamente. Propósito es negocio y es progreso. Y es rentabilidad y es notoriedad y es conexión en valores con las personas que te eligen de forma libre. Entonces, por eso es tan importante saber del propósito, porque el propósito entronca con la sostenibilidad, pero también entronca con la parte social. No solo la parte climática, sino también la parte social. Y sobre todo entronca con un tercer valor que es la innovación. Y es chulísimo, porque al final es que puedes hacer tantas cosas. Yo os animo a que busquéis marcas con propósito, no solamente para consumir, sino para trabajar con ellas. Rosa, por lo que me cuentas, te iba a preguntar yo, ¿qué punto o en qué punto se encuentran los valores en la publicidad? Pues en un punto cardinal importantísimo, ¿no? Y de ahí viene otra pregunta. ¿Qué le dirías pues a marcas que todavía pues no apuestan por los valores de una manera coherente, podemos decir, ¿no? Que a lo mejor los cogen de una manera salpicada, pero no dices como, no hacen como tú, ¿no? Que dices tienen que ser un faro, tiene que haber, por tanto, una coherencia empresarial en torno a ese valor. Se lo toman como una cosa más, bueno, más de moda. Entonces, me gustaría ya que tenéis también vosotros ese manifiesto tan maravilloso en el que explicáis también por qué tiene que ser así, pues me gustaría que le explicaras a alguien que nos esté viendo, a nuestros estudiantes, que serán los futuros profesionales de la publicidad y la comunicación, ¿por qué las empresas deben tener un propósito de marca cohesionado, coherente, trabajado y en el que quieran apostar pues, los próximos, no sé, 20 años de su vida, por ejemplo? Hoy en día realmente hay muchísimos estudios desde la parte de lo que sería la estrategia empresarial, pero también desde el punto de vista de la comunicación, que avalan el hecho de que las marcas deberían guiarse por un propósito, porque el propósito vertebra la estrategia empresarial y la estrategia, evidentemente, de comunicación de las marcas. Y como el propósito realmente acerca a las marcas a los consumidores porque las humaniza y hace que sean más empáticas, abre sus oídos y sus ojos a lo que realmente necesitan las personas, pues eso las hace imbatibles. Siguiendo un poco tu razonamiento, las marcas que no tienen un propósito ya están avisando que serán marcas que se van a quedar muy obsoletas y tarde o temprano van a desaparecer. Entonces, ya sabemos por estudios de ABAS a nivel internacional que se repiten un año tras otro año que si 7 de cada marcas hoy en día, si desaparecieran, no pasaría absolutamente nada. Hay desafección, ¿no? Respecto a las marcas. Hay muchísimas marcas. Ya te digo, si la mayoría desapareciese, el mundo no se iba a hundir y seguiría caminando hacia adelante. Con lo cual, los empresarios, las empresarias tienen que pensar qué parte del pastel quieren estar. ¿Esas 7 marcas que si desaparecen no pasa nada? ¿O quieren ser de esas 3 que sí son relevantes? ¿Tú quieres ser relevante o caer en la irrelevancia? Si tú quieres ser relevante para tus consumidores y tus consumidoras, tienes que resolver los problemas, entender qué es lo que les preocupa de verdad y además dar un valor funcional, además de motivarlos,
tienes que resolverle los problemas, o al menos intentarlo. Eso sí, como tú apuntabas, sin caer en el greenwashing, porque a ver, la audiencia no es tonta. Y hoy realmente, quizá 5 años atrás, pues aún colaba, pero el greenwashing cada vez cuela menos. Entonces, las empresas no son perfectas. Nadie es 100% sostenible. Se está en el camino. Hay que ser transparente y hay que ser honesto. Tu basura es tu problema, ¿de acuerdo? No es el problema de nadie más. Pero también es verdad que hay que ser muy, muy honesto. La gente perdona el error, pero no la mentira. Es decir, podemos decir, una marca puede decir estoy a un 50% o quiero reducir mi huella de carbono en tanto para tal tiempo. Muy bien, y explicar cómo lo hago y explicar cada año los progresos. Pero eso se entiende. Lo que no se entiende es que nos vengan con etiquetas falsas, con promesas falsas, utilizando elementos, por ejemplo, verdes de campo, etcétera. No tienen demasiado sentido. Y cada vez el consumidor es más sensible a estos temas y tiene realmente menos tolerancia al greenwashing. Y cuando hablo de greenwashing lo hago con palabras mayúsculas, porque llega el mes del orgullo LGTBI y todo el mundo con el arco iris. Hablamos de los ODS y de ODS washing, hay un montón. ODS washing, pink washing, purpose washing, todo. El washing en general. El calendario anual está trufado de días, que sí contra el cáncer, que sí contra no sé qué, y la gente, hay marcas muy tentadas y otras que lo hacen sin ningún tipo de sonrojo de subirse al carro, ¿no? Pero cada vez más esto pues tiene menos réditos, al contrario, les va a suponer una penalización. Así que sí que es importante tener un propósito, pero ser humilde, ambicioso y humilde, coherente, transparente y sobre todo consistente. Pues Alba, te agradezco muchísimo este ratito que nos has cedido de tu tiempo en pro, pues al final de marcas como yo, así resumo siempre, marcas honestas y humanas. Es Sí. verdad que es algo que antes no se llevaba, ¿no? Decían, los negocios son los negocios y el resto de cuestiones son diferentes. Pero no lo son, porque al final somos humanos que consumimos productos Sí, que tienen una repercusión en nosotros a nivel personal, a nivel psicológico, a nivel físico y en nuestro mundo. En nuestro mundo pequeño, en el mundo grande. Así que te agradezco infinitamente que nos hayas dedicado este ratito y os doy la enhorabuena de verdad por dedicarle al propósito de marca vuestra vida, ¿no? Porque los publicistas al final le dedicáis vuestra vida casi de, no sé, de las 24 horas del día, lo poquito que dejarás para dormir, ¿no? Y lo poquito también que se deja para la familia y lo mucho que se deja en el trabajo porque creéis en él. Así que mil gracias, Alba, y seguiremos hablando. muy bien, pues muchas gracias, Maite, por invitarme y nada, muchas gracias también a vosotros y a vosotras que me habéis escuchado. Hasta la próxima.